Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 2 de julio del 2015. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Hoy esta teleconferencia hace parte de la capacitación Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, que empezaríamos en el día de hoy. También pueden participar en la teleconferencia las demás personas que están interesadas en el tema. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar usando la metodología que usualmente usamos con las diferentes teleconferencias. En la tarde de hoy nos acompaña la enfermera epidemióloga Rita Almanza. Ella va a estar explicando el tema durante más o menos una hora, y finalizada la explicación vamos a tener un espacio de preguntas. La idea es que si ustedes tienen alguna duda sobre la explicación en la tarde de hoy, pues tome atenta nota, porque finalizada la explicación van a tener la oportunidad de interactuar con nosotros en el área del chat, realizando sus diversas preguntas, y Rita Almanza va a tratar de responder todas y cada una de ellas. Estamos grabando la teleconferencia. Esa teleconferencia va a aparecer también en la plataforma Atenea, en el espacio de la capacitación, para que la consulten las personas que no se pudieron conectar en la tarde de hoy o no nos pudieron acompañar. Sean todos muy bienvenidos, los dijo con Rita Almanza. Rita Almanza, bienvenida. Hola Alonso, muchas gracias, y a todos los amantes de la salud pública que se conectan a esta hora, que sabemos que es un poco difícil interrumpir de pronto las labores que tenemos y sacar el espacio para revisar estos temas que son de interés de todos. Entonces, súper bienvenidos. Espero no dormirlos mucho y que estén así muy conectados. En pantalla están viendo parte del equipo de vigilancia epidemiológica, que les damos la bienvenida a este curso. Algunos de nosotros vamos a estar como conferencistas, y lo más rico de todo va a ser que pueden escribirnos por el chat. Los voy invitando que a medida que pase la conferencia nos vayan escribiendo las inquietudes, que al final intentaré resolver, porque tenemos mucho que aprender de ustedes, y hoy vamos a hacer entonces esta revisión de manera conjunta a partir de la experiencia que ustedes tienen. Voy a intentar hacer la revisión desde 4 aspectos grandes en vigilancia en salud pública, que son recordar un poquito la historia. Me parece muy importante que sepamos de dónde viene todo, de dónde sale todo. La historia es importante en nuestras vidas, siempre tener en cuenta todo lo que nos antecede, respetarlo para poder aprender de eso y saber para dónde vamos. Saludo en el chat, que veo que se están conectando todas las instituciones de Medellín. Muy rico, sí, cuando se loguen al inicio le colocan la institución para saber de qué IPS son, entonces colocar siempre como lo hizo, veo que lo hizo de la clínica Soma, colocó Soma y después colocó Viviana. Entonces ya sabemos que Viviana Melo y su equipo están conectados en la clínica Soma, como por ejemplo lo hace IPS Universitaria, que coloca el nombre de la institución, o la Policía Nacional. Eso nos da una referencia de quienes están acompañándonos el día de hoy. Vamos, después que revisemos un poquito la historia, vamos a revisar todo el tema de marco normativo, vamos a hablar de reglamento sanitario internacional, y luego vamos a tocar todo el tema de acciones de vigilancia. Tengo 2 objetivos el día de hoy. El primero es analizar los aspectos relacionados con el proceso de vigilancia en el marco de la legislación colombiana. Esto no nace por generación espontánea, entonces vamos a ver qué es lo que nos reglamenta. También motivar la adherencia de los protocolos de vigilancia como el mecanismo fundamental para el control y mantenimiento de la eliminación de eventos de interés en salud pública. El decreto 3518, que es parte de lo que nos reglamenta, nos define la vigilancia epidemiológica para la salud como una observación permanente y continua de la frecuencia, distribución, los determinantes de salud y sus tendencias en la población. Esto es un concepto que ya está evolucionado, habla de una observación permanente y continua, es decir, los que trabajamos en esta área con la camisetica bien puesta, no paramos en Semana Santa, no paramos a fin de año, no paramos los fines de semana. Debemos garantizar esa observación
los 365 días del año, las 24 horas. ¿Qué observamos? Como bien lo dice la definición, la frecuencia, y trascendemos un poco el tema del enfoque de riesgo, porque hablamos también de evaluar la distribución y los determinantes en salud. Entonces ya quienes trabajamos en vigilancia epidemiológica, no solo vamos a mirar el factor de riesgo, que sería por ejemplo fumar, que sería por ejemplo la obesidad, sino los determinantes, que es lo más profundo, lo que en realidad desencadena la causa de las causas en nuestros eventos de salud pública. Y por supuesto, cómo esto se comporta o cómo tiende a comportarse en nuestros territorios. Empecemos entonces a revisar un poco la historia. Esto no es nuevo, las enfermedades se propagan, solo que tardamos muchísimo tiempo en darnos cuenta que la transmisión se daba de personas a personas o a través de vectores. Y ahí en el papiro de Evers que se encontró, es un papiro que se estudió, que tiene una edad de más de 2000 años antes de Cristo. Es un papiro enorme en donde, que mide 30 metros de alto, en donde ya se hablaban de fiebres pestilentes y se hacía referencia a que había padecimiento colectivo. Ahí ya hablábamos de grupos de personas afectadas por un solo evento. Hace 3000 años en Egipto también se veneraba una diosa de la peste, era la diosa Sekhmet. Ella era la esposa de Anubis. Recordemos que Anubis en la historia era el dios de las ceremonias funerarias. Y Sekhmet, ella era la diosa de la peste. Eso representa que ya los egipcios reconocían que habían enfermedades también que se producían en grupos de personas, y se han encontrado en las momias que han tenido entre 2000 y 3000 años afecciones dérmicas que parecen viruela o lepra. Recordemos que en el antiguo Egipto quienes podían convertirse en momias eran las personas que pertenecían a la realeza. Todos los egipcios no se convertían en momias, solo los faraones y algunos sacerdotes o miembros de la corte real. ¿Esto qué quiere decir? Si ya teníamos lepra en ese nivel de jerarquía, imagínense cómo estaba el resto del pueblo. Entonces, ahí también hay otros indicios de que estas enfermedades de interés en salud pública no son para nada recientes. Encontramos evidencia también en los libros históricos que tienen relación con la religión, en el Talmud, el Corán y la Biblia, que son libros religiosos de los judíos, los musulmanes y los católicos y cristianos, narran ya fenómenos colectivos y también describen acciones para evitar el contagio, tales como el lavado de manos. Vean todos los que trabajamos en infecciones asociadas a la atención en salud, miren que ya desde entonces se propone el lavado de manos, el lavado de los alimentos, la circuncisión, el aislamiento de enfermos y la inhumación y la cremación como mecanismos de protección, porque siempre los pueblos se han enfermado a situaciones que los ponen en riesgo y siempre la gente ha intentado establecer medidas de protección, algunas con fundamento científico, con fundamento en evidencias, y otras desde lo mágico y desde lo religioso, porque en esa época se pensaba que todas estas pestes eran en realidad de origen divino y eran castigos a las personas o eran representaciones del pecado. Las explicaciones sobre las causas de estos padecimientos colectivos prácticamente estuvieron ausentes. Los médicos no los identificaban, las personas que se dedicaban a la medicina lo atribuían de manera más frecuente a los melasmas. Recordemos que el origen era más mágico, más religioso, y no a la propagación entre personas. En el siglo V y VI después de Cristo hay una plaga que ya recibe un nombre griego de epidemia, que recordemos que significa epi, encima, alrededor, demos, del pueblo, y logos es el estudio, ¿cierto? Entonces la epidemiología va a ser siempre el estudio de todas esas situaciones o eventos que se presentaban en los pueblos. Ese es el origen griego de la palabra epidemiología. Aquí vamos a observar entonces algunos hitos de los siglos. Seguimos entonces avanzando, salimos del antiguo Egipto, salimos de lo religioso. En el siglo XIV fue una de las primeras pandemias descritas, la de la peste bubónica. Fue una pandemia que arrasó poblaciones enteras con más de 10.000 defunciones diarias. Esa pandemia
obligaba a la gente a que tomaran medidas. Por ejemplo, cuando llegaban embarcaciones y alguien tenía peste, lo que se hacía era que se colocaban unos vigilantes en la puerta de las embarcaciones y no dejaban que estas personas bajaran a la población y que fallecieran dentro de las embarcaciones. Recuerden que nosotros hoy en día no dejamos morir la gente, pero también evitamos que los barcos que traigan personas, por ejemplo, con algún tipo de virus respiratorios agresivos puedan desembarcar, y eso es potestad de los países y por eso se hace la declaración marítima. Entonces miren que las cositas sí tienen como un origen y no todo lo inventamos en este siglo. En el siglo XVI, por ejemplo, se encuentran los primeros censos y registros de mortalidad, pero en realidad se hacían con fines económicos y no de salud. Era para establecer cuántas personas en realidad podían ir a la guerra. En el siglo XVII hay ya reportes de inhumaciones y causas de muerte para información periódica sobre la frecuencia y distribución de la peste en Londres. Entonces ya empezamos a mirar comportamiento. Y un dato que me llamó mucho la atención del siglo XVI, cuando Girolamo Fracastoro describió enfermedades como la peste, la lepra, la viruela, la erisipela, el antrax, el tracoma y entidades nuevas como el tifus y la sífilis. Y me da mucha recordarlo porque la tisis, que es la tuberculosis, porque desde el siglo XVI él ya las estaba describiendo y nosotros en pleno siglo XXI no hemos podido acabarlas. Entonces ese también es otro dato, otro hito que marca nuestra historia en la vigilancia. En el siglo XVIII la vigilancia formó parte integral de la provisión de salud de la población y se denominaba policía médica. Entonces no nos cuesta trabajo entender porque a veces parecemos policías realmente persiguiendo los eventos. En el siglo XIX hubo muchos hitos, algunos son, por ejemplo, los aportes en la epidemiología moderna del doctor Snow, quien describe los modos de transmisión del cólera cuando encuentran el brote de cólera, la fuente común, y la descripción de las causas del sarampión a cargo del doctor Panún. Hay que hacerle un poquito de remembranza a las enfermeras porque yo tengo que hacerle honra también a mi profesión y todas las que están en línea en este momento no me lo perdonarían, y es el aporte que Florence Nightingale le hace a la historia de la epidemiología y de la enfermería. Es una mujer de alcurnia que, a diferencia de la época cuando atendían los pacientes las personas que no eran de la nobleza porque era como un castigo atender gente enferma, ella, siendo una persona de una procedencia de la alta aristocracia, dedica su vida al servicio en realidad de las personas y hace aportes realmente valiosos a la profesionalización de enfermería. También a epidemiología, porque ella, a través de sus registros, de la observación, establece, por ejemplo, en la guerra de Crimea, que fallecen 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que en las heridas del campo de batalla. Esa observación lleva a que obligue la implementación de medidas sanitarias que eran negadas para los soldados que iban a la guerra y que logra impactar la mortalidad de estas personas. Entonces salva en realidad muchas vidas. Es conocida como la Dama de la Lámpara. Recordemos que ella y un grupo de voluntarias llegaban con una lamparita de aceite a los campos de guerra en la noche a recoger las personas que tenían esperanzas de sobrevivir. Y para los soldados ver la lucecita de la lámpara era la señal de que había una esperanza para mantener la vida. Debajo de la diapositiva observamos entonces, en honor a John Snow, señalo en la flechita, se hace como él encontró que esa era la fuente común de propagación de cólera en la epidemia de Londres. Encontramos, ese no es la original de la época, sino una escultura que se levanta en su honor como la fuente de agua contaminada que él identificó a partir del mapa de puntos que vemos en pantalla, en donde él graficaba cada caso, y desde entonces ya nos enseñaba un poco lo que era el análisis espacial de casos, que es muy importante en epidemiología. El siglo XX tiene hitos como la primera unidad de vigilancia epidemiológica en Ginebra, la erradicación de la viruela, que es un esfuerzo también del área, y la creación o la promulgación de las funciones esenciales en salud pública, donde la segunda función es la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud pública. Entonces es el área de vigilancia epidemiológica una función esencial de la salud pública. La gráfica que observan es la curva cuando se calificó en la región de las Américas
se califica el nivel de desempeño de esa segunda función de vigilancia epidemiológica y se encuentra que ha habido un desarrollo desigual, donde vamos a encontrar países con un pobre desarrollo en vigilancia y otros países con un mejor desempeño. Como fortaleza se ha encontrado el nivel alcanzado en las existencias del sistema de vigilancia para identificar amenazas de salud pública, la capacidad de los laboratorios y el apoyo a las instancias subnacionales. Hay debilidades en la capacidad de respuesta oportuna y eficaz, sobre todo para el control de problemas de salud pública. También le podemos hacer honor al legado que nos hace el doctor Alexander Lagmuir, médico que trabajó en el CDC de Atlanta, nos deja un aprendizaje muy grande. Él propone que desarrollemos la vigilancia epidemiológica aprendiendo un poco de la guerra y describe o propone que trabajemos como lo hace el servicio de inteligencia aplicado a vigilancia epidemiológica. Algunas de las lecciones de la guerra que tenemos que aprender es que los riesgos del ambiente tropical se suman a las amenazas del enemigo, que es necesario proteger las tropas y la seguridad nacional, y propone entonces desarrollar este servicio de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia en vigilancia epidemiológica, se lo debemos al doctor Lagmuir. Esa inteligencia originada en el contexto militar exige que se haga búsqueda activa de los peligros, como hacen los soldados, que se haga detección y verificación, hay que hacer validación de los datos, que se busquen los informantes claves, que son todos ustedes que están conectados a esta hora. Espero que no se estén durmiendo con todo el tema de la historia. Ustedes son nuestros informantes claves. Los puestos centinelas, tenemos varios en la ciudad de Medellín, que nos hacen vigilancia a virus respiratorios, por ejemplo. Un saludo para el Hospital San Vicente de Paúl, para la IPS Sura de Córdoba, que son nuestros vigilantes centinelas de virus respiratorios. Las alertas tempranas, entonces, cuando ustedes nos avisan, que nos demos cuenta que están diagnosticando más casos de los que normalmente diagnostican. Evaluación y análisis, investigación, diseño y aplicación de estrategias que neutralicen oportunamente el enemigo, que para nosotros son los virus, las bacterias, pero también los desastres ambientales, pero también la violencia, pero también otros determinantes como la soledad, que han hecho tanto daño en nuestras comunidades en el tema de salud mental. La protección de grupos de riesgo, la diseminación de información valiosa entre los aliados y, por supuesto, la evaluación de las acciones adelantadas. Eso lo tenemos que aprender de toda la inteligencia militar y se aplica perfectamente a nuestra vigilancia epidemiológica. Ahora pasamos a revisar el marco normativo. Nosotros estamos súper respaldados en vigilancia epidemiológica. Como les dije al principio, no nace de la generación espontánea. Nosotros no vigilamos solamente porque amemos con locura este asunto, sino porque hay toda una reglamentación que así lo exige. Por ejemplo, nuestra Carta Política Nacional, en el artículo 49, cuando establece el derecho a la salud, la Ley 9 del 79, que establece toda la obligación que tienen los territorios para hacer vigilancia y control de los factores de riesgo, toda la Ley de Seguridad Social en Salud y todas las leyes que las han derogado, la Resolución 412, que tiene guías que involucran eventos de interés en salud pública, la Ley 715, que por supuesto dicta las normas en materia de recursos y dice dónde está la plática con lo que vamos a financiar el sistema, pero también las competencias territoriales. El Reglamento Sanitario Internacional, del cual vamos a ampliar un poco el concepto, que tiene mucho que ver con todo el tema de alertas internacionales. El Plan Nacional de Desarrollo, que es reglamentado por la Ley 1450, que establece que se debe fortalecer la vigilancia de la salud pública, prestar atención a enfermedades de interés en salud pública. El decreto 3518, que crea y reglamenta nuestro sistema de vigilancia, y por supuesto nuestro Plan Decenal de Salud Pública, que tiene todo un capítulo de enfermedades transmisibles que incluye un componente de enfermedades endémicos y epidémicos, pero que enseguida vamos a ver cómo la vigilancia epidemiológica transversaliza todo el Plan Decenal de Salud Pública. Para hablar un poco del Reglamento Sanitario Internacional, debemos observar este mapa, que es el mapa de los viajes, es un mapa electrónico de los viajes aéreos en el mundo, y lo que observamos, cada puntico es un vuelo, entonces lo que observamos son recorridos de vuelos entre países.
Entonces, ¿qué vamos a observar? Que hay vuelos directamente desde Sudamérica hasta Europa que van a tardar menos de 24 horas. Algunos hacen escalas en Norteamérica. Lo importante es que a medida que pasa el tiempo, vamos a tener mayor número de personas que pueden visitar otros países en menos tiempo. Esa es la conclusión que pretende y este mapa ilustrar. Entonces, antes nuestros arrieros tardaban en ir desde Medellín a otra comunidad 2 meses, 3 meses en sus mulas. Entonces, si alguno tenía varicela, era casi que imposible que otra comunidad se infectara, pero en este momento nosotros podemos tener un coronavirus y que en este momento hay alerta en Arabia Saudita y tener una persona incubándolo, llegando a nuestra ciudad en menos de 24 horas. Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional nos exige que hagamos seguimiento de las alertas y en pantalla están observando algunas de las páginas que desde Vigilancia Epidemiológica rastreamos de manera diaria y son las páginas de la OPS-OMS en alertas y actualizaciones epidemiológicas. Es el boletín diario de noticias de interés sanitario que nos manda el Centro Nacional de Enlace y que yo muchas veces les comparto por email. Tenemos la página del CDC que también nos hace todo el tema de alertas. Y tenemos la página de situación de reportes de ébola, que en realidad la sacamos de acá de la página de OPS. Esas son algunas de las páginas que consultamos diariamente para saber qué está pasando en el mundo y cómo nos debemos proteger, para saber que en este momento tenemos alerta para sarampión por el brote de Chile, alerta por ébola porque no se ha terminado de controlar el brote, alerta por MERS, síndrome respiratorio severo del Medio Oriente, alerta tenemos también por virus de Zika, y así todas las alertas que puedan estar vigentes. El Reglamento Sanitario Internacional tiene entonces unos capítulos y esos capítulos también tienen unos anexos. Voy a centrarme básicamente en que el reglamento mira la capacidad básica necesaria para las tareas de vigilancia, la capacidad en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres. Medellín no tiene aeropuerto internacional, pero lo tiene muy cerquita. Además, el Olaya Herrera también conecta vuelos internacionales de la gente que llega a Bogotá, nuestra ciudad. Entonces es importante que la capacidad de vigilancia en los aeropuertos, puertos y nuestras terminales terrestres estén permanentemente monitoreadas y de hecho la ciudad garantiza ese monitoreo. El anexo 2 es muy especial porque es el instrumento de decisión. Cuando se nos presenta un evento de interés en salud pública, de interés internacional, lo evaluamos con base en este instrumento para saber si es de notificación por el reglamento. Tenemos también el certificado de exención de control de salida a bordo, lo hacen también las embarcaciones que vienen a nuestro país y tienen que hacer una declaratoria de que no traen a nadie enfermo. Si traen a alguien enfermo, avisan entonces a Sanidad Portuaria que sube a esa embarcación y verifica las condiciones de salud, si la persona puede o no desembarcar y si la embarcación puede o no llegar a la costa. Eso nosotros en Medellín no lo tenemos, pero sí en los puertos de Antioquia, en Turbo, por ejemplo, se maneja. Tenemos también, estos son pues medidas relativas a enfermedades transmitidas por vectores, todo el tema de vacunación. Recordemos que Colombia no pide vacunas para entrar a nuestro país, pero sí hay otros países que sí los piden, por ejemplo, fiebre amarilla para ir a Panamá. Y el modelo, la parte sanitaria de declaración general de aeronave. Estos son los contenidos que tiene el libro y lo que estoy haciendo aquí es una insinuación para que lo revisemos porque es un tema de mucha actualidad. Además, nuestra ciudad tiene permanentemente amenazas internacionales porque tenemos próximamente Feria de Flores. Espero que todos nos estemos preparando mentalmente para trabajar bastante, pero también para disfrutarnos toda esa feria. En esa época vienen muchos extranjeros y hay que atenderlos como estamos acostumbrados, con mucho cariño, como los buenos anfitriones que ya somos, pero cuidando mucho la ciudad de riesgos de interés en salud pública que para esa época se incrementan. Este es el anexo técnico número 2 y lo que me decía en los años 50 cuando empezó es que había notificación obligatoria, se dio en casos de viruela, de polio, de influenza o de SARS. Pero como ya todo esto ha cambiado, los riesgos han cambiado, el instrumento lo que nos pide es
que evaluemos potencialmente la importancia de salud pública internacional, incluyendo los que sean de fuente desconocida. Entonces amplía no solamente el listado de eventos que ya conocemos, sino que nos pregunta si es un evento nuevo, porque entonces no falta el pegado del libro, que es como la fiebre amarilla, estaba en el listado, la informa, pero como de pronto un virus bien raro no estaba, no lo informa. Esa persona le digo que por favor tiene que aplicar el algoritmo. Si es un virus, por ejemplo, digamos, pensemos en ébola. ¿Ébola tiene impacto grave para la salud pública? Sí. ¿Es inusitado e imprevisto? Claro que sí, porque no esperamos casos en Colombia. ¿Tiene riesgo de propagación internacional? Sí. Si cumple con estas condiciones, yo debo notificar el evento bajo el Reglamento Sanitario Internacional. Esto quiere decir que la información se debe ir directamente a, por ejemplo, por supuesto, a la Secretaría de Salud de Medellín, pero nosotros lo debemos hacer al Ministerio, a las oficinas del Centro Nacional de Enlace. ¿Qué son estas oficinas? Es una unidad de inteligencia epidemiológica, entonces miren que lo que proponía el doctor Lamour también lo tenemos en Colombia, y lo que ven en pantalla, todas estas etiquetas, son los lugares donde están las oficinas de los Centros Nacionales de Enlace, y nos permiten preguntarle directamente a otro país si tenemos un paciente allá o si nos vino un paciente de allá, si tenemos alguna duda. Por ejemplo, ahora que tuvimos amenaza de ébola, que la teníamos en una alerta tan alta, nos venía un paciente de Nigeria y este Centro Nacional de Enlace nos permitió tener la historia clínica de ese paciente en menos de 24 horas. Nos llegó y pudimos ver que la persona venía por un evento traumático más no transmisible y que se podía atender en cualquier institución de la ciudad. Entonces, el trabajo de los Centros Nacionales de Enlace en inteligencia epidemiológica y también en el monitoreo de las alertas y en la respuesta inmediata es supremamente buena. Cuando hemos tenido eventos en la ciudad y uno les notifica, ellos están aquí en menos de 24 horas haciendo todo el apoyo técnico a los epidemiólogos de campo. Bueno, ahora hablemos un poquito de las acciones de vigilancia, ya hablamos un poquito de la historia, de la normatividad. Vamos a hablar un poco de las acciones de vigilancia. Es que vigilancia al principio se tenía para una cosa, pero cada vez nos vamos volviendo más taquilleros, se van entusiasmando más con nosotros y nos van llegando más responsabilidades, porque en realidad el trabajo que hacemos es tan bueno, es tan delicado y sobre todo tan confiable, tiene una rigurosidad científica tan alta, que quién mejor que los epidemiólogos para estimar la magnitud de los problemas, para determinar la distribución geográfica y hacer análisis espaciales, para detectar epidemias, para monitorear cambios en los agentes infecciosos, por ejemplo, infecciones, cuando tenemos resistencias bacterianas, para facilitar la planeación, toda la información que producimos, súper bueno porque las personas que toman decisiones, nuestros gobernantes, la tienen en cuenta para los planes de gobierno, por ejemplo, para formular historia natural de los problemas, para facilitar el control de problemas de salud, para detectar cambios en las prácticas de salud, para generar hipótesis y estimular la investigación. Todos nos preguntan cuál es la causa de las causas y nosotros con los estudios epidemiológicos y el rigor científico podemos establecer algunas de ellas. Esta imagen, que es muy trajinada, que la conocemos mucho, la utilizamos porque realmente representa a lo que nos enfrentamos todos los días. Por ejemplo, nos enfrentamos a un efecto que es la tuberculosis en la ciudad y lo vemos grande, lo vemos peligroso, lo vemos que hay que intervenirlo. Pero nosotros tenemos que profundizar un poquito esos efectos y esos factores de riesgo que conocíamos a partir de las enfermedades, de la historia natural de la enfermedad, para encontrar que en realidad el problema más grande no es lo que alcanzamos a ver en la superficie, que es lo que los servicios de salud captan, que es el número de casos. Hay que entrar a ver la raíz del problema, que son nuestros determinantes intermedios y nuestros determinantes estructurales, porque si no nosotros siempre estaremos atendiendo es el caso, pero no estamos atendiendo realmente el origen de los casos. Y mientras eso no ocurra no vamos a poder erradicar ni controlar. Entonces, recordemos que vamos a pensar en los determinantes intermedios, que es todo este grueso de acá, y los determinantes estructurales, que son la propia raíz. ¿Y eso qué es? Tenemos entonces en el modelo de la Organización Mundial de la Salud unos determinantes estructurales que básicamente se refieren a todo lo que puede generar desigualdades en salud y que en el contexto social, económico y político tienen que ver con la gobernanza, con las políticas públicas,
con las políticas macroeconómicas, con las políticas sociales, como el trabajo, con la cultura y valores sociales, con la clase social, con el género, con la etnia, con la posición económica. Esos son los determinantes estructurales de la salud. En cambio nosotros cuando miramos el efecto que miramos, la bacteria, y tenemos que ampliar esa mirada microscópica que tenemos, de mirar la bacteria a una mirada más amplia y mirar los determinantes, porque en realidad la tuberculosis va a tener que ver mucho con las políticas de gobierno, con qué tanto el gobierno le entrega buenos programas a la ciudadanía, las políticas públicas que haya y qué tanto distribución equitativa de los recursos económicos hay en la comunidad, pero también va a haber unos determinantes intermedios, y esos determinantes intermedios se refieren básicamente a las circunstancias materiales, como por ejemplo las condiciones de vida, que haya disponibilidad de alimentos, que haya trabajo, que haya educación, que hayan servicios de salud, a unos factores biológicos, porque si hay eventos en los que hay predisposiciones genéticas, pero también a cómo se comporta la gente. Entonces, miren, intervenir los determinantes intermedios es un buen foco de trabajo. Decirle a la gente, en vez de decirle no fume, dígale no sea pobre, porque es que no fumar es un factor de riesgo, pero de quitar la pobreza en realidad es un factor de un determinante social que eliminaría muchas enfermedades. Esto para hacer un poquito de comparación entre lo que debemos, sobre qué vamos a seguir trabajando. ¿Vamos a seguir trabajando sobre la bacteria o vamos a seguir trabajando realmente sobre lo que ocasiona las enfermedades? Y con esto, que va a repercutir, por supuesto, en las condiciones de equidad y de equidad, porque esto no es desigualdad, esto en realidad es equidad, porque tiene que ver con la justicia. Todo el mundo debería tener una igualdad en la distribución de la riqueza, que permitiera que la gente tuviera casitas dignas, no hacinadas, una buena nutrición. Con eso eliminaríamos la tuberculosis y no esa punta de tratamiento que realmente lo vamos a conseguir. Ya la historia nos ha mostrado esa evidencia. Entonces en vigilancia tenemos que dejar de mirar la bacteria para empezar a mirar otras dinámicas sociales que son realmente importantes. El Plan Decenal de Salud Pública nos habla del fortalecimiento de la autoridad sanitaria y nos habla de un grupo de dimensiones prioritarias, que son la salud ambiental, los derechos sexuales y sexualidad, la convivencia social y la salud mental, la seguridad alimentaria, la salud laboral, las condiciones crónicas y la discapacidad, las transmisibles y las emergencias y desastres. ¿Qué es eso del plan decenal? Es que aprendimos que en salud, si vamos a trabajar sobre esos determinantes tan grandes que veíamos, no lo vamos a poder hacer en los 4 años de gobierno que tenía cada periodo electoral y que la gente empieza proyectos y el gobierno que sigue recoge otros y eso no suma. Y eso lo que va haciendo es que se van perdiendo los esfuerzos que se han conseguido. Entonces el gobierno nacional dice, bueno, en 4 años no logramos mucho, pero en 10 años es probable que veamos mejores resultados. Es una forma de proteger las políticas públicas y lo vamos a hacer sobre estos aspectos que consideramos relevantes. ¿Y sobre quién lo vamos a hacer? Sobre toda la población. Pero vamos a tener en cuenta las poblaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Y qué tendrá que ver vigilancia epidemiológica con eso? Uno, que tenemos que aprender a trabajar con estos otros grupos transversales. Y otra, y aprender a trabajar con un enfoque diferencial, porque no puedo intervenir la tuberculosis de igual manera en un adulto mayor que en un niño o que en un adolescente, porque para cada uno representa algo distinto. Asimismo, no puedo pretender que las víctimas del conflicto armado se adhieran de la misma forma a los programas que como lo haría una población que no tenga que lidiar con todos estos otros problemas sociales. Mi comunidad en situación de discapacidad para acceder a los servicios de salud. Yo puedo pretender que ellos vayan todos los días a recibir el medicamento supervisado. Hay que tener enfoque diferencial. Y también cultural, en la parte étnica, para no atropellar a las personas. Entonces, les preguntaba que qué tendría que ver vigilancia con todo eso. Tiene mucho que ver. Aquí les hice un pastelito, entonces cogí cada dimensión y lo que hice es que describí también los eventos que vigilancia en Colombia hacemos y que tienen que ver con cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en salud ambiental, leptospira, rabia, accidente ofídico, malaria, etcétera. En condiciones no transmisibles, nosotros vigilamos leucemias, cáncer en menor de 18 años, enfermedades huérfanas, exposición a flúor. En convivencia social y salud mental vigilamos suicidio, intento de suicidio. En seguridad alimentaria y nutricional
todas estas de acá, y lo que vemos acá en los entornos es que las personas viven en unos escenarios que yo tengo que entrar a intervenir, que son la comunidad, la institución, el hogar y la escuela. Entonces, ¿cómo desde la Secretaría de Salud diseñamos acciones para cada uno de esos entornos? Acá tenemos las otras dimensiones. En sexualidad, por ejemplo, son todos estos de acá. En vida saludable y enfermedades transmisibles es donde tenemos nuestro mayor grueso de trabajo. Sin embargo, ya sabemos que nuestros perfiles de mortalidad se han transformado y que en realidad la mayor carga de la enfermedad la tienen las enfermedades no transmisibles. En salud pública y desastre también tenemos una obligación de vigilar la ciudad cuando tenemos deslizamientos. ¿Qué ocurre con esas comunidades que van a albergues? Puede haber transmisión, pueden haber embarazadas sin control prenatal, hipertensos que en el deslizamiento perdieron su fórmula médica y que también son de interés en salud pública. En salud y ámbito laboral hay que vigilar el cáncer ocupacional, las intoxicaciones y por supuesto el riesgo laboral. En vigilancia tenemos que tener claro una cosa. Todo el mundo nos achaca el problema de salud. Entonces a nosotros nos llaman de todos lados. Infórmenos por qué hay tanta sífilis en la ciudad. Infórmenos por qué hay tanto dengue en la ciudad. Infórmenos por qué hay tantas muertes maternas en la ciudad. Entonces la responsabilidad atribuida de los problemas de salud en un 90% son del servicio de salud. Pero resulta que cuando vamos a ver cuál es la contribución realmente a esa morbimortalidad, encontramos que en realidad no es el mayor aportante, sino que el mayor aportante está entre el estilo de vida, las condiciones biológicas del ser humano y el entorno en el que se mueve. Entonces yo no puedo seguir atacando al sector salud y pidiéndole respuestas, sino que tengo que aprender que la salud es el resultado de una serie de interacciones del cuerpo, del entorno, del estilo de vida y del servicio de salud. Y que yo tengo que aprender a trabajar entonces en el autocuidado, en la protección del medio ambiente, en garantizar un acceso a un medio ambiente sano pero coherente. Es que yo le digo a la gente, por ejemplo, en el estilo de vida, que salga y trote todos los días, que haga ejercicio, que salga a caminar, pero si el entorno yo no le garantizo las vías para que monte bicicleta, no le garantizo los parques para que salga a caminar y no le garantizo la seguridad, entonces no estoy haciendo nada. Es un discurso incoherente que se queda en eso, en el discurso. El discurso tiene que ser coherente y tenemos que trascender que los resultados de salud no van a depender del sector salud, sino que nosotros tenemos que aprender a articularnos con otros sectores. Vigilancia epidemiológica tiene muchos objetivos, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública. Por ejemplo, detectar los cambios en los patrones de ocurrencia, y eso es lo que todo el tiempo hacemos. Todo el tiempo estamos comparando entre lo esperado y lo observado para mirar qué tanto se aumenta o se afecta en realidad el impacto de estos eventos. También la propagación de los eventos objetos de vigilancia en salud pública. Esos cambios de patrones de ocurrencia, hablando un poquito de la historia de la ciudad que se me olvidó mencionarla al principio, nosotros recuerden que nuestra Secretaría de Salud ejercía las funciones la ES Metro Salud. Esto ocurrió hasta el año 2000 cuando tenemos la conformación de la Secretaría de Salud, pero solo hasta 2005 se conforma el grupo de sistemas de información que empieza a capturar los datos y a validarlos. Y este año, a partir de la modernización que crea el señor alcalde, tenemos la unidad de vigilancia epidemiológica. Entonces, en realidad, en datos históricos tenemos secuencias de datos propios generados localmente desde 2005, porque antes en la transición se perdió mucha información. Hemos tenido que basarnos en entrevistas y en búsqueda de datos históricos o datos publicados para poder hacer los análisis de series cronológicas de más de 20 años. Otra función es detectar los brotes y las epidemias, y esto hay que hacerlo rápidamente porque de eso depende cómo va a ser el control. El pronóstico del control va a depender de qué tanto rápido lo detectamos y qué tanto se involucra la comunidad, porque ese es otro aprendizaje. Si la comunidad no participa y no se empodera, es más difícil controlar los eventos. Prueba de eso son las epidemias de dengue, en que la gente a veces sigue sentada esperando que vayamos a fumigar y mantiene los criaderos cerca de su vivienda. Tenemos también que identificar factores de riesgo. No hemos dicho que si vamos a trabajar con determinantes de la salud, no podemos abandonar los factores de riesgo porque es lo más próximo que tengo y lo más rápido que puedo en realidad impactar. De la misma forma, motivar todos los factores protectores.
tengo que identificar necesidades de investigación, entonces ya yo sé cuántas personas con tuberculosis hay en la ciudad, pero también quiero saber cuáles son las condiciones socioeconómicas de ellos, qué factores biológicos predisponentes tienen, o si tienen algún evento que coincidan todos y que esté ayudando a potenciar la enfermedad. Facilitar la planificación en salud, entonces nosotros ya tenemos preparado el documento de análisis de situación de salud, el ASIS. Es el análisis que se hace de toda la situación de salud de la ciudad, no solamente de los eventos de vigilancia, para que el gobierno entrante, cuando prepare su plan de gobierno, lo haga sobre información ya validada, real, de datos que construimos a partir de lo que ustedes nos entregan. Entonces, el insumo que ustedes mandan a través de Civigila, de RUAF, de RIPS, es supremamente valioso para que las tomas de decisiones se hagan sobre cosas reales. Facilitar el seguimiento y la evaluación en las intervenciones en salud, porque nos permite mirar en realidad cuándo hay impacto, orientar acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y la formulación de políticas públicas. Ahora, el decreto 3518 establece unas acciones de vigilancia en las UPGD, que son todos ustedes, las unidades primarias que generan datos. Por ejemplo, hay una función que se llama establecer los procesos básicos. ¿Qué son procesos básicos en vigilancia epidemiológica? Eso incluye todo el tema de recolección, de organización, de análisis, de interpretación y de difusión de la información orientada a la intervención en salud pública. Eso quiere decir que usted tiene que buscar los mecanismos. Si su hospital es bastante grande, para pasar por los servicios o para que haya una persona por servicio que valide que toda la información que se generó esté ingresada al sistema, que el médico que captó el caso sí lo haya notificado, que no lo vea como una carga más, de enamorarlo mucho para que se adhiera a esa información. Y cuando les expliquemos qué hacemos con los datos, con seguridad lo van a hacer con más cariño. Espere que ya les voy a contar. Entonces usted está en la obligación como UPGD de garantizar esos procesos básicos. Entonces tienes que tener computador, tienes que tener acceso a internet, porque es que todos nos merecemos unos espacios dignos de trabajo. También tienen la obligación de organizar esos datos de forma sistemática. Entonces usted tiene la obligación de verificar esos datos, cada cuánto se presentan, cómo se presentan por semana epidemiológica, irlos comparando, si se presentan más en hombres o mujeres, para que usted haga gerencia de su servicio. De esa manera su institución va a saber, usted hace su perfil epidemiológico para que su institución sepa también dónde debe garantizar los recursos. Debe difundir, acostúmbrese a hacer un boletincito, así sea de una hojita de Word, donde usted describa: hoy voy a analizar las tasas de infecciones de mi hospital y las voy a publicar y voy a dar 2 recomendaciones. Hoy voy a publicar cuántos casos de interés en salud pública se presentaron. Si el que más se diagnostica en tu institución es VIH, qué rico que hagas un boletincito, que lo pongas en cartelera, que se los pases por el interno a los médicos, recordándoles cuál es el protocolo. O si se presentan casos de abuso sexual, recordando las rutas de atención para cuando nos llegue ese casito no revictimicemos las personas. Una segunda función es garantizar la infraestructura. Este es muy bonito porque yo sé que a ustedes les duele y a mí también me duele mucho todo lo que a ustedes les duela. Y es garantizar la infraestructura, la capacidad técnica y el talento humano calificado necesario para clasificar los eventos sujetos a vigilancia. Yo sé que puesto en sus zapatos tenemos muchas obligaciones. Yo sé que a veces abusan mucho de nosotros, pero la institución, la UPGD, tiene esta obligación y es garantizar el recurso humano. No es en 15 minutos que se hace vigilancia, no es en medio tiempo que se hace vigilancia. Habrán algunas instituciones que puedan en medio tiempo garantizarlo porque son muy pequeñitas, pero muchas son de mucha complejidad y necesitan no una persona, sino en realidad un equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo involucrar a nuestros compañeros para que también sumen momentos de su trabajo a nuestro esfuerzo en vigilancia epidemiológica? Y cómo garantizarle a ese gerente que vea la importancia y la calidad de lo que hacemos y que necesitamos un buen equipo, una buena conectividad y que necesitamos el tiempo necesario, que no nos cojan para 20 cosas al mismo tiempo. Garantizar el sistema de información es otra función que ustedes tienen, y garantizar el sistema de información, la ley les dice, usted puede tener el software que quiera, el Civigila no es obligatorio, pero usted me tiene que garantizar que el archivo plano me salga igualito. O sea que sí, pero no.
Porque si yo tengo un software que es gratis, ¿para qué me voy a inventar otro? Y sobre todo que cada rato le están haciendo parches. Entonces, la recomendación fácil es, cojamos el Civigila, ya todos lo tenemos. Medellín con la cultura cero papel ha bajado ostensiblemente la notificación. Miren, cuando yo llegué en 2007, recibía las fichas a mano. Había que digitarla en la Secretaría de Salud. Y eso eran bultos y bultos de papel. Y también una secretaria digitalizando todo. En este momento, como migra el archivo plano, ¿cuántos árboles hemos salvado? Eso es otro indicador ahí que nos va a ayudar cuando vayamos al cielo. Entonces nosotros como UPGD tenemos en el sistema de información que garantizar la conectividad, el software y también la notificación de los casos, que tiene un flujo muy fácil, y es que los lunes usted está notificando, lunes o martes, a la Secretaría de Salud. Nosotros validamos y notificamos los miércoles al nivel departamental, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ellos a su vez al Ministerio y ellos a su vez a la OPS. ¿Qué hace la UPGD? Debe analizar la información y proponer las medidas de control. La obligación del médico no es solamente sobre el paciente, sino también sobre el grupo familiar, y debe también tomar las muestras y enviarlas al laboratorio de salud pública. Tenemos otra función, es que tenemos muchas funciones, pero las tenemos porque nosotros somos los más importantes del sistema. Es que usted como UPGD es el que se da cuenta de todo, el que capta el caso, el que lo notifica rápido, el que lo maneja, le corta la cadena de transmisión. Lo que usted hace todos los días evita tanto sufrimiento en la ciudad. Entonces ustedes son muy importantes y tienen unas funciones bastante delicadas. Otra función es cuidar las fuentes, y la única fuente suya no es el Civigila. Usted tiene que hablarse todos los días con la niña de estadísticas vitales. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que entran por RUAF no están en Civigila y hay que lograr que haya esa concordancia. ¿Cuántos casos de vigilancia nos pillamos por ahí? También todos los RIPs, también los informes de laboratorio, pásense, sean la mejor amiga de la niña de laboratorio o del chico de laboratorio, para que ellos le hagan la alerta, vea jefe, vea médico, llegó un evento de salud pública, diagnostiqué una sífilis, diagnostiqué un VIH en una gestante. Ellos son también nuestros informantes. Recuerden que hay que hacer inteligencia epidemiológica. Los informes de investigación de casos, los informes de bancos de sangre, cuántas sífilis, cuántos VIH nos pillamos por los informes de banco de sangre, pero también cuando ustedes hacen programas de tamizaje, cuando hay rumores. Yo me he pillado varias muertes de la ciudad más por los chismes de las vecinas que llaman y dicen, vea, usted Secretaría de Salud no sirve para nada, la vecina me murió por dengue, ustedes no llegaron, y uno va y verifica y a veces encuentra que es verdad. Entonces son muy tristes porque, por ejemplo, esa vecina que se murió aparecía en el RUAF y que muerta por infarto, y había llegado una urgencia, y la vecina decía, ¿cuál infarto? Ella murió por dengue, ya tenía dengue, y voy y miro la historia clínica, y en efecto había estado hospitalizada en la mañana por dengue en una IPS de la ciudad, que con un mal manejo de líquidos la egresó, hizo un shock hipovolémico y entra a una urgencia de la ciudad y la colocan fallecida por infarto. Ese rumor, ese chismecito que esa vecina nos hizo llegar a la Secretaría de Salud con todo el dolor que le daba, nos ayudó a encontrar ese caso. Entonces, así todos los días nos van llegando llamadas que tenemos que atender. Las acciones de vigilancia, otra función que tienes como UPGD es cumplir la norma técnica para vigilancia en los eventos de interés en salud pública que sean expedidos por la autoridad sanitaria en lo concerniente con competencias comunidad notificadora del sistema. No es que nosotros estemos sentados tragando entero todo lo que el Instituto Nacional dice, pero lo que el Instituto Nacional tiene un equipo tan bueno, tan bien formado, que en realidad uno no duda de la necesidad del país. Lo que uno también entiende es que ellos legislan para un país entero y que nuestra ciudad no se parece mucho a otras ciudades y por eso nos va volviendo como complejo el asunto. Pero ahí vamos entre todos haciendo el esfuerzo. Este pantallazo se los muestro porque cuando yo les digo que les hacemos asistencia técnica, a veces ustedes llaman y hacen preguntas que de pronto pudieran encontrar en los protocolos. A veces ustedes las hacen porque es más rápido de pronto la respuesta por teléfono y eso está bien y lo van a seguir haciendo. Pero yo quiero recordarle la ruta de los protocolos a los que son nuevos porque en este chat hay mucha gente que no conozco, entonces de pronto están entrando, son nuevos, son súper bienvenidos y les voy a contar. ¿Y cuál es la norma técnica para nosotros en vigilancia? Pues aparte de las guías de la 412, nuestros protocolos de vigilancia epidemiológica.
¿Dónde lo podemos consultar? Usted entra a la página del Instituto Nacional de Salud, que es esta que está aquí, www.ins.gov.co. Ella le pone este pantallazo y usted se mete aquí a mano derecha a este ojito que dice Sí Vigila. Cuando usted le da clic en ese ojito, él le abre este otro pantallazo. Y aquí a mano izquierda aparece Sí Vigila. Usted le tiene que decir expandir todo para que le abra este menú de acá. Y este menú que se llama documentación tiene aquí el enlace protocolos. Me voy a devolver. Entramos a la página, le damos clic en Sí Vigila y luego le damos clic en expandir todo. Esos 3 pasos. Y aquí encuentro ya los protocolos de vigilancia que no son sino 30. Entonces usted en sus noches de desvelo le va pegando una revisadita a todos los asuntos. Aquí en pantalla apenas les coloqué la primera parte, pero aquí hay una flechita que usted le da clic y ella le muestra el resto de los protocolos. Ahí los tiene en orden alfabético. Entonces todos a estudiar juiciositos. Ahora las funciones de la Secretaría de Salud, es que el decreto tiene las funciones de los EPS, del Ministerio, de todo el mundo. Aquí vamos a trabajar en este momento estas dos, la UPGD, y ahora en este momento voy a empezar con la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces nosotros tenemos varias funciones, cogí algunas. Una función es desarrollar los procesos básicos de vigilancia. Como ya lo expliqué en el caso de ustedes, lo mismo aplica para nosotros. Y créanme que como ustedes hemos sufrido mucho. La Secretaría de Salud ha habido momentos en que apenas ha tenido dos epidemiólogos y somos muy poquitos por una ciudad tan grande. En este momento ya tenemos una unidad de vigilancia epidemiológica que Dios me ha dado la oportunidad de liderar y tengo un equipo de trabajo súper bonito que todos los días nos motivan más y nos recuerdan lo importante que es la lucha por la vida, la lucha por evitar el sufrimiento de estas comunidades y que todos nos dan la fuerza que necesitamos cuando uno se da cuenta de tantas tristezas que hay en gente y tanto padecimiento. Ese grupo de trabajo que tenemos en la Secretaría ha sido una gran fortaleza para la ciudad porque todos son muy empeliculados con lo que hacen, entonces todos son como unas hormiguitas trabajando fuertemente por cada uno de los temas que coordinan. En la función 2 para nosotros es organizar y coordinar la red de vigilancia y son todos ustedes. ¿Y cómo coordinamos esa red de vigilancia? Tenemos en este momento 180 UPGD y tenemos un espacio donde las invitamos que es el COBE municipal. Mucha tristeza me da cuando las instituciones no van, pero ni siquiera les llamo la atención porque pienso que es un privilegio estar sentados allá, en ese grupo de amigos, recibiendo retroalimentaciones que entre todos nos hacemos, poniéndonos al día con las tareas, aprendiendo más de todos, porque hay temas, digamos, expertos que revisan temas muy buenos. Entonces, antes todos deben estar provocados a ir. Si usted nunca ha ido porque el correo no le llega, no le hemos escrito, lo invito. El próximo, siempre el comité de vigilancia se hace el penúltimo miércoles de cada mes. Si a veces nos enredamos que qué cosa es penúltimo, entonces usted coge el último miércoles y es el que está antecito. Y en esta ocasión va a ser el 22 de julio. Los invito, los espero a todos. Se hace de 8 a 10 de la mañana y es en el Parque de la Vida que está ubicado en Juan del Corral, ahí entre San Vicente de Paúl y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pero tenemos ya también otros invitados. Tenemos 180 unidades notificadoras que entraron al sistema y qué diferencia hay entre UPGD y UN. La UPGD son ustedes los que notifican todos los días la presencia y ausencia de casos. En cambio que la UN es la unidad notificadora solamente notifica la presencia de casos. Ellos no hacen notificación negativa y son todos nuestros médicos particulares de las torres médicas de pediatría, bancos de sangre, laboratorios hematológicos. Es gente como de un nivel más especializado que puede pillarse algún evento de salud pública en algún momento de su consulta y que va a informarla cuando se presente. Entonces ya no estamos solamente 180 UPGD, sino 180 unidades notificadoras. Quiero decirle con gran orgullo que ha sido tradición en Antioquia la salud pública y que la gente ama lo que hace y que hemos sentido una excelente respuesta en todos ustedes.
Y quiero felicitar porque el sector privado no se diferencia del público en la ciudad, todos participan de la misma manera. Se los digo porque cuando vienen de otros países a conocer nuestro sistema de vigilancia, me preguntan que cómo hicimos para que los privados participaran de estos escenarios. Y yo siempre les contesto que son los más juiciosos. Hemos aprendido y hemos tenido excelentes experiencias con todo el sector privado de la ciudad. La función 3 para nosotros es adoptar e implementar el sistema de información establecido por el Ministerio. Es lo mismo, por eso implementamos el software Civigila. La función 4 es organizar a la comunidad para lograr la participación de la misma. Y quiero decirles que en este momento ya Medellín tiene lo que se llama el COVECOM, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. En la foto ustedes están observando un equipo de salud con algunos miembros de las comunidades indígenas que nos acompañan al COVE comunitario. Entonces, con ellos venimos haciendo los trabajos en cada comuna para que ellos se empoderen, tengan los elementos para informar las alertas que ellos vean en sus barrios. Por ejemplo, el brote chikungunya, que todo el mundo me pregunta que si hay, que si no hay. Si la gente no consulta, nunca lo vamos a ver. Pero estas personas de la comunidad sí nos pueden decir si en su cuadra ven personas con sospecha de estos eventos que no consultan y nos van a permitir llegar hasta allá. Entonces el COVE comunitario ha sido muy rico porque con ellos hemos tenido aprendizajes muy grandes en el tema de salud, de la medicina tradicional, pero también se están empoderando para ser ellos generadores, notificadores de las alertas sanitarias que vean en su comunidad. Entonces es una de las cosas así más bonitas que nos ha pasado en los últimos tiempos y es poder facilitarle a la comunidad de herramientas para que realmente participen, no llevarlos a una reunión, a uno darles charlas, no, es que ellos se sientan empoderados y nos devuelvan información, hagamos diagnósticos comunitarios con ellos, morbilidad sentida y todo el tema, por supuesto, de notificación. Hay que garantizar la infraestructura y el talento humano. Esto es parte de lo que ven en la fotografía. Cuando a mí me preguntaron que cuántas personas trabajaban en vigilancia epidemiológica, yo les dije que 2.400.000 habitantes, porque todos los ciudadanos de Medellín se deben sentir parte de este equipo de trabajo cuando hacen acciones de autocuidado, de control de riesgo, cuando llaman al 123 y hacen la notificación. Todos somos parte del mismo equipo, lo que pasa es que sueldo no tenemos todos, entonces los que tenemos sueldo en ese sentido somos los que, algunos pues somos los que estamos en pantalla, es el equipo de nuestras psicólogas que van a terreno a visitar, por ejemplo los casos de intento de suicidio, nuestros equipos de médicos que van a visitar los casos de enfermedades inmunoprevenibles, nuestras auxiliares de enfermería y técnicos en salud pública que visitan también estos casos, nuestro equipo de tuberculosis, todos los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos. También tenemos el equipo de enfermeras que hacen asistencia técnica en el programa ampliado de inmunizaciones, nuestras nutricionistas que visitan bajo peso al nacer y otro grupo de profesionales que hacen todo el apoyo administrativo. Otra función para nosotros es detectar y confirmar los casos. Entonces, cada vez que usted hace una notificación individual, nosotros colocamos un puntico en un mapa. Por ejemplo, esto que ven en pantalla es el mapa de la ciudad de Medellín. Digamos que ese caso cayó en esta dirección. ¿Qué evaluamos? 9 manzanas alrededor, hacemos una intervención. Entonces, en el mapa las graficamos y mandamos equipos de médico y enfermera a hacer la intervención. ¿Por qué en ese radio? Por ejemplo, en el caso de dengue, porque ese es el perímetro que vuela al zancudo. Entonces, si yo intervengo el caso, tengo que intervenir los posibles criaderos que ocasionaron el daño. En el caso de tosferina, para buscar propagación y así en los demás eventos. ¿Qué hacemos entonces nosotros para confirmar esos casos a los que estamos obligados y hacer ese manejo individual y familiar? Hacemos lo que se llama una investigación epidemiológica de campo. Es que vamos a la vivienda, por ejemplo, en ese caso sospechoso de tosferina, se evalúa el niño o la niña o el adulto, porque tosferina da en cualquier edad, se hace la valoración por médico-enfermera. Si vemos que hay un contacto estrecho, solamente si hay riesgo de contagio, suministramos profilaxis, no antes porque hay que cuidar la batería de antibióticos. También colocamos tratamientos o vacunas. En este caso estamos viendo la imagen de un bebé que encontramos sin vacunación y se deja vacunado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la investigación de campo? Cortar cadenas de transmisión a partir de los casos sospechosos. No esperamos confirmarlos. No se le da una orden para allá a la EPS. Nosotros los intervenimos directamente en la vivienda. Entonces usted en el consultorio manejó el niño, pero nosotros le vamos a manejar el papá, la mamá, los abuelitos y los hermanitos. Yo creo que 10 minutos más.
Ya voy colgada con el tiempo. Detectar y confirmar los casos exige la búsqueda activa comunitaria. Por ejemplo, aquí en la foto ven una de nuestras auxiliares, ellas van de bata blanca, aquí se ve el escudo de armas de la alcaldía de Medellín. Con ese caso que usted nos informó de sospechoso de tosferina, que ya visitamos la casa, ya le evaluamos el niño, vimos que tenía la tos quintosa, la abuelita también tosía, entonces le dimos tratamiento, vacunamos los hermanitos y ahora nos vamos casa a casa, 9 manzanas alrededor de ese caso sospechoso para buscar sintomáticos respiratorios. Evaluamos riesgos, si hay mujeres sin control prenatal, si hay menores sin identificación, colocamos vacuna, hacemos búsqueda de criaderos, búsqueda de nuevos casos sospechosos y hacemos entonces toda la eliminación de criaderos para dengue, porque hay que aprovechar pues el barrido. Nunca decimos que el vecino tiene sospecha de tosferina, guardamos la confidencialidad. Y si ese niño, por ejemplo, asiste a una guardería, también hacemos esa intervención social. Entonces dígale a su médico, o si usted me está escuchando, que cada vez que llenas esa ficha que te parece fea, feíta, que te quita tiempo, que te genera tantas angustias, en realidad nos estás dando la oportunidad de llegar a la vivienda de ese bebé o de esa familia, a su grupo familiar y hacer una contención en terreno para que luego tu propio servicio no se colapse. Entonces es un trabajo de equipo y por eso todos formamos parte de este trabajo. Usted me da la oportunidad de ir a esa vivienda y usted está haciendo una contribución muy grande. Esa ficha en realidad es una orden que me estás dando para que vaya a terreno, hacer toda una intervención. Si el resultado de ese niño vino negativo, porque yo visité fue desde la sospecha, no pasa nada porque nadie se va a perjudicar por unas acciones de sanitarias. Pero si viene positivo, imagínese todo lo que logramos. Evitamos que una guardería entera, por ejemplo, se contagiara y esa guardería no le va a llegar a usted a la consulta. Entonces el negocio es redondo, hay que aprovechar y hay que notificar. Cuando nosotros llegamos a la casa de ese menor y empezamos el recorrido siempre en orden de las manecillas del reloj, de norte a sur, es una cosa que tenemos establecida y vamos haciendo entonces todo el levantamiento de la información y todo eso lo tenemos sistematizado. También hacemos estudios de brote. En la fotografía que es real es para mostrar las condiciones a las que todos los días estas guerreras de camino se exponen. Ustedes de su oficina mandan la notificación, allá muy juiciosa, y estas guerreras se van bajo el sol, bajo la lluvia, no vetamos ningún territorio de Medellín. Ahí están observando una calle de la Comuna 13 que es bastante empinada, entonces hay que tener buen estado físico y mucho cariño para hacer este trabajo. Por ejemplo, en estudios de brote, cuando usted nos notifica un brote de varicela en un colegio, nosotros vamos a la escuela, se confirma el brote, se caracteriza, se interviene, se toman muestras, se hacen los aislamientos y educación. Si el brote es de tosferina, lo mismo, tratamiento. Si el brote es de varicela, aislamiento. Y le pusimos un valor agregado. En varicela, por ejemplo, compramos vacunita y estamos vacunando los niños que no son objetos del programa, que aprovecho para recordarles, ayer empezó la vacunación nacional de niños de 1 año con varicela, pero Medellín ha venido siendo azotada porque hemos registrado hasta 4.500 casos en 1 año, y eso es poquito pues porque yo sé que todo el mundo no consulta, y con esta vacuna hemos logrado controlar el brote en muchas guarderías de la ciudad. Ningún individuo es excluido. Aquí en la foto aparece uno de nuestros técnicos, nuestros auxiliares de enfermería con el carnet de vacunación, llenando sus registros. Miren los lugares hasta donde somos capaces de llegar. Todas las personas tienen el mismo derecho. Ningún territorio está vetado. Es que hay problemas de orden público y por eso no vamos a entrar. No, nosotros siempre vamos. En la misma comunidad nos avisa cuando tenemos que salir. Y si hoy nos tocó salir, mañana regresamos. Pero ninguna zona de la ciudad, por roja que nos parezca, nosotros le quitamos el servicio. En eso somos muy equitativos. También es nuestra función actualizarlos a ustedes y por eso hacemos este tipo de experiencias virtuales, presenciales. Estoy súper contenta porque ya van 74 personas enlazadas. Espero que todas estén en cuerpo presente, de mente, de corazón, y no sea que se conectaron y se fueron a hacer otras cosas. Yo espero que todos están ahí. Ahora espero todas esas preguntas para ver que sí sea verdad. Entonces, ¿qué más hacemos nosotros aquí? Planes de choque. Los molestamos a ustedes que necesitamos la historia y es para poder hacer los análisis de las causas de las causas. Autopsias verbales, entonces vamos a la vivienda de la persona fallecida a escuchar la experiencia desde la familia, porque en la historia clínica tenemos la voz del médico, pero también es importante la voz del familiar, cómo lo vivió, y hacemos asistencia técnica con toda esa información. Monitoreamos y nos preparamos para las alertas internacionales.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Aquí en la fotografía el doctor Montes entrenándose para colocarse el vestido de ébola cuando tenemos la alerta internacional. Hay acciones en terrenos que hacemos de todos los eventos. Aquí, por ejemplo, en la fotografía llegamos a zonas rurales realmente dispersas. Esta foto me encanta porque estamos colocando vacunas. Miren el lugar donde él está, bastante arriba del morro, allá en casitas de madera, de pisos de madera, de una mamá que nunca va a bajar de allá a vacunar a su niño porque tiene muchas dificultades económicas, no tiene con quién dejarlo, realmente compiten en ella muchas necesidades para estar pensando en vacunas de enfermedades que ni conoce. Allá vamos y lo vacunamos. Aquí compartiendo con los niños. Miren, entramos a los interiores, hay ese poco escaleritas, subimos escala, nos metemos por todos esos huequitos, y el año pasado, por ejemplo, alcanzamos a colocar 32.500 dosis de vacuna, aunque no es nuestro objeto vacunar, sí lo hacemos en el convenio de vigilancia. Hay una cosa súper bonita que a mí me enamora mucho, y es que a partir de todo lo que ustedes nos han dicho, que tenemos problemas, que hay un señor pegado al oxígeno, una señora que no puede caminar, Rita que se agota caminando y no llega al centro de salud, evaluamos la situación, y en este momento tenemos 2 personas que van en moto a entregar tratamientos de tuberculosis. No se alegren mucho, que no es para todo el mundo, a esos casos extremos en donde en realidad las condiciones de la persona no le dan para ir hasta un centro de salud todos los días. El año pasado entregamos 2.882 tratamientos en casa, y este año vamos a duplicar la cifra porque hemos aumentado ese recurso humano. Entonces, súper contentos en ese sentido. Hemos intervenido más de 9.000 personas en brotes, protegimos 1.000 personas contra la varicela, es decir, que evitamos 14.000 días de incapacidad solamente en varicela. Lo que ven aquí es análisis espacial, pues un análisis de casos, pusimos un puntico por cada caso de varicela, y ven que hay zonas de la ciudad que realmente necesitan mucho la intervención, y hay muchos de estos pequeños que su único plato de comida en el día lo tienen en la escuela, entonces no podemos estar cerrando escuelas por hacer aislamiento, sino que mejor le evitamos la incapacidad colocándoles una dosis de vacuna. También nos preparamos, hacemos un club de revistas, se llama La Unidad Académica, hemos hecho 56 eventos, tenemos el curso presencial de vigilancia epidemiológica al que ustedes asisten. Vamos a cuanto comité usted se le ocurra que tiene esta ciudad, porque hay que articularnos en pólvora, en seguridad vial, que los accidentes de tránsito también son un evento de salud pública, el observatorio de violencia, comité de infecciones asociadas a la atención en salud, vamos para la 9ª convocatoria, súper chévere ese escenario, al igual que el COVE municipal. Acá una foto del COVECON, que son todas las personas de la comunidad que ya se están entrenando en vigilancia. Aquí las acciones, por ejemplo, de higiene de manos que acompañamos, y felicitamos las instituciones de las cuales nos han permitido aprender de ustedes en ese tema que para nosotros era nuevo, pero ya tenemos sistema de vigilancia de infecciones en la ciudad. Aquí enseñándole a los niños a lavarse las manos para cuando sean médicos no les cueste tanto trabajo, que qué cosa tan dura poner a nuestros médicos a lavarse las manos, y a veces lo sienten también como una carga. Todos estos chiquitines les estamos enseñando para cuando estén en sus instituciones no tengan problemas. Tenemos un equipo de respuesta inmediata que se activa. Aquí en la fotografía vemos compañeros del Centro Nacional de Enlace y del Instituto Nacional de Salud en la primera alerta de ébola que hubo en el país, que la tuvo la ciudad de Medellín y que no salió a medios de comunicación porque así lo exigía el protocolo. Permanentemente estamos en Twitter, permanentemente vamos a programas de televisión, de radio. Recientemente hicimos un programa de vigilancia epidemiológica para que la comunidad nos permita entrar a sus viviendas y sepa dónde llamar a verificar quién es el funcionario que va a ingresar. Animamos fiestas, estas fotos de San Vicente de Paúl, que se pusieron la camiseta y con unos grupos de clown están enseñando que manos limpias salvan vidas. Nosotros, ahí está María Alejandra y María Cecilia acompañando la actividad. Damos mucha lora, nosotros vamos a las universidades a hablar con los muchachos, a ver por qué es que a los médicos se les olvida tanto el esquema de vacunación, por qué se les olvida tanto que es un sarampión, sobre todo esta nueva generación que no lo conoció y que no sabe por qué es que andamos tan empeliculados que con ese cuento de la eliminación. Participamos en eventos de ciudad, nosotros vamos como ponentes a congresos, algunos nacionales, otros internacionales y también locales, por supuesto. Una meta muy grande es acercarse más a la gente, salir de la oficina. Somos epidemiólogos de campo, nos ponemos las botas, las camisetas y nos vamos para las comunas. Porque si uno no va, no conoce el sufrimiento de la gente. Si uno no se sueña, ¿cómo puede ser una intervención de vigilancia epidemiológica? Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de sentarnos a conversar con la gente
que son realmente nuestros maestros de vida en estos escenarios de salud pública. Y si yo trabajo por la vida de ellos, ¿quiénes más que ellos son los llamados a participar y decir de qué manera hay que hacer esa intervención? El proyecto no es barato. Cada año de tus impuestos, de nuestros impuestos, tenemos más de 11.000 millones de pesos, en el cuatrienio, invertidos en todos estos eventos de vigilancia. Entonces, si usted notifica, nosotros intervenimos, y si no, esa plática nos la quitan porque entonces no la necesitamos, y como sabemos que sí la necesitamos, que la gente sí necesita todos los servicios que les he venido mostrando, todos juiciosos a ayudar. En pantalla los hitos en salud pública. ¿Cuáles son nuestros logros más grandes? ¿Qué más logros? Que tenemos la poliomielitis eliminada desde 1989, que en Medellín desde el 99 no tenemos casos de sarampión, que en Medellín desde 2005 no tenemos casos de rubiola, porque esta rubiola de 2011, eso fue una mala notificación. Como la hicimos tan tardía y no tuvimos muestras, nos la dejaron, pero estábamos seguros que eso no era rubiola. Y que tuvimos una certificación en eliminación en el 2014 de todos estos eventos. Pero ¿qué es ese cuento de la eliminación y de la erradicación? Es que yo no trabajo por notificar, yo no trabajo por hacer una visita de campo, yo trabajo con el único fin de eliminar y erradicar las enfermedades. Y cuando hablo de erradicación me refiero a haber erradicado los casos y que tampoco haya agente causal. En este momento solamente hemos logrado erradicar la viruela. La poliomielitis no está erradicada, todavía tenemos casos de virus autóctonos en Afganistán, Pakistán e India. También trabaja por eliminar, entonces vamos a eliminar es cuando ya no tenemos casos, pero la gente persiste. Por ejemplo, hay sarampión está en eliminación porque no tenemos casos en Medellín y en Colombia, pero en Chile sí hay, y la gente persiste y es posible importarlos. Así que todos juiciosos a hacer las notificaciones de estos planes de eliminación. Y controlamos cuando ya sí tenemos casitos, pero los mantenemos ahí en un poquito número de casos. La toferina estaba en control, se nos salió de control y otra vez la estamos intentando ingresar a esa zona de control. Lo que vemos en pantalla es el canal de toferina en 2013, el pico grande que tuvimos con intervención. Gracias a la intervención aquí se rompió la cadena de transmisión y los casos caen rápidamente. Si no hubiéramos hecho intervención, con un modelo matemático proyectamos los casos y esto es lo que hubiera ocurrido. Entonces, a pesar que tuvimos este brote, con la intervención la rompimos y no tuvimos muertos. Ese es nuestro impacto en vigilancia epidemiológica. Gracias al trabajo que ustedes hacen, por supuesto, de notificar rápidamente. En tosferina, este es el canal 2014, es lo mismo. Aquí vemos, pues son ejemplos de los casos con intervención o sin intervención. Los voy a pasar porque ustedes los van a poder revisar después. Y todo esto está publicado en nuestro boletín Medellín Ciudad Saludable, que pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud de Medellín. Para finalizar, un buen sistema de vigilancia que contribuye efectivamente al control del evento va a implicar un objetivo claro, conocido por todos los agentes. Así que hay que estudiar, muchachos, esos protocolos de vigilancia. Hay que tener un buen fundamento científico y técnico. Una aplicación continua del cuidado de la salud, integrando todas las acciones, incluyendo la de rehabilitación. Un uso inteligente de la información, mínima, necesaria y oportuna. Y sobre todo un compromiso constante de los agentes de salud. Si nosotros escogimos este trabajo tan duro, que es la salud pública y el cuidado de la vida, es porque tenemos un alma así gigante, un corazón bien grande que nos permite lograr ese compromiso, como nos enseñó el maestro Héctor Abad. Eso es la salud pública, un compromiso por una vida digna. Entonces tenemos, muchachos, que pasar de registrar a proteger. No se trata solamente de notificar, sino que esa información se utilice, de reaccionar, anticipar. Por eso ya no vigilamos solo la muerte materna. No hay que esperar que se muera, sino que hay que vigilar la morbilidad materna extrema, hay que anticiparnos. De lo disperso a lo integrado, eso es lo que le lloramos al instituto. Ya es hora de recoger los 108 eventos que vigilamos y mirar realmente qué es lo epidémico, qué es lo endémico y qué es lo prevalente en nuestras comunidades. De describir a interpretar, hay que pasar de decir que tenemos 10 casos a comparar tasas realmente, muchachos, con la información que cada uno tiene en sus instituciones. Pasar de lo individual a lo grupal es agrupar las causas y mirar qué comunidades afectan de manera más frecuente y poderlas intervenir. No ser tan verticales, nosotros no nos lo sabemos todos y tenemos que aprender muchos de nuestras comunidades. Del trabajo adicional, este es el más bacano de todos, al trabajo esencial, porque todos tenemos familias y todos tenemos que
dedicarle tiempo al espíritu. Entonces no solamente todo va a ser trabajo, debemos de estar llevando trabajo para la casita, organicémonos mejor y dediquémonos tiempo también para fortalecer el espíritu, el grupo de amigos y la familia. Para justificar nuestro paso por la tierra hay que ambicionar metas superiores al solo goce de la vida. No vinimos aquí solamente a vivir. La fijación de metas distingue y caracteriza a unos hombres de otros. Aquí lo más importante no es alcanzar estas metas, sino luchar por ellas. Si no se han visto la película, les hago aquí la cuña radial que vayamos a ver el documental porque nos enseña mucho a los saludistas cuál es nuestro real objetivo en todo este trabajo. Está en salas de cine, lo pueden ir a ver o lo pueden consultar. Es todo el testimonio del doctor Héctor Abad Gómez y todo su legado de vida que nos deja en ese recorrido que tuvo y todo lo que le entregó a sus estudiantes, a sus promotoras de salud, a toda la ciudad y todo el hito en que él se convirtió como un gran referente de la salud pública de nuestras ciudades. Entonces hay que revisarlo. Esta sonrisa no es gratis, es que servir a la gente nos hace muy felices, esa es la actitud con la que debemos trabajar en vigilancia y con la que los invito a regresar a sus trabajos, no sin antes poder escuchar de ustedes o leer en el chat las preguntas o las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias a todos por la atención. Tenemos una pregunta de Víctor Flores. Agradezco a todos los excelentes comentarios que han hecho. Él pregunta que si el método de búsqueda activa es una adaptación o es un método validado internamente. Víctor, nosotros hacemos dos tipos de métodos de búsqueda activa. Recuerda que hay una vigilancia activa y una vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es en la que nosotros esperamos que ustedes notifiquen, pero la vigilancia activa es en la que nos ponemos las botas y salimos a buscar los casos. Los protocolos de vigilancia en Colombia establecen que debemos hacer la búsqueda activa de casos a partir de la notificación de casos sospechosos y en realidad obedece a algo que está protocolizado en Colombia. No solo lo hacemos buscando casos en la comunidad, sino que también lo hacemos buscando los casos en los RIPS, cuando vamos mensualmente a las instituciones y revisamos que todos los códigos CIE-10 que coinciden con eventos de interés en salud pública estén informados al sistema de vigilancia Civigila. Y acompañamos de tal manera que si les encontramos un casito por fuera, por ejemplo una sospecha que cumplía criterios para sarampión, que recordemos es todo caso de fiebre, brote y un tercer criterio que puede ser la tos, las adenopatías, la conjuntivitis o la coriza, y el médico digamos que se le pasó, nosotros en la vivienda vamos y le tomamos la muestra de sangre y la muestra para cultivo a ese pequeño, buscando proteger los logros en eliminación. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, porque no profundicé mucho en algunos temas por el tiempo. Yo le decía a Alonso, para mí es casi que imposible hablar una hora de vigilancia, yo hablo mucho, los que me conocen saben que yo hablo mucho y soy muy empeliculada con eso, entonces me voy demorando como en el tema. Pero sí está protocolizado y lo hacemos de las dos maneras, en la comunidad y también en los registros clínicos. Hay un comentario todo bonito que dice que le gustó el enfoque, la presentación, gracias Silvia Uribe,
que la vigilancia es un proceso de todos, todos somos responsables, el alcance del humano y como un acto de servicio, una oportunidad de autorrealización. Yo creo que todos nos debemos sentir orgullosos de trabajar en este asunto porque no todo el mundo escoge irse a un trabajo, a trabajar a veces con el dolor humano, cuando hay gente que puede escoger profesiones que tienen que ver mucho más con cosas más alegres. Nosotros escogimos estar al pie de la gente que sufre y acompañarlos en sus procesos, ayudándolos a buscar la felicidad. Creo que todos tienen un corazón realmente gigante para trabajar en esto. Las personas que me quieran escribir, mi correo es supremamente fácil porque es casi que mi nombre, es rita.almanza, Almanza se escribe con Z, @medellin.gov.co. De todas maneras, Alonso les va a orientar bien cómo se hace el tema para descargar la conferencia, que después la van a poder visitar en YouTube, pero que hay un enlace donde la van a poder ver de pronto si la quieren compartir con sus grupos de trabajo, que me parecería muy chévere. Hay otra pregunta que hace Andrés Camilo Jiménez. Andrés, muchas gracias. Dice, ¿la búsqueda activa comunitaria se hace solo para inmunoprevenibles? No, Andrés, nosotros la hacemos para otros eventos. Por ejemplo, los casos de chikungunya, imagínense que nos los hemos pillado, es por ahí. Hacemos búsquedas activas a veces de sintomático respiratorio, entonces nos metemos a zonas, cuando analizamos los mapas de riesgo, las zonas que vemos con alta densidad de casos, hacemos búsquedas activas de sintomático respiratorio. Entonces no siempre va a ser en inmunoprevenibles, sino en realidad en todos los eventos que se puedan propagar. A ver si tenemos más preguntas. Ah, sí, ahí está Street 4, está colocando mi correo en pantalla, en el chat, ahí lo pueden ver, está correcto, Astrid, muchísimas gracias. Ese es mi correo electrónico. Entonces, a todas las personas, no importa que no sean de Medellín, nosotros los salubristas, como me enseñó un taxista un día a las 4 de la mañana, que me dijo la salud pública no tiene jurisdicciones porque me pidió una ambulancia y era para otro municipio, yo le decía que yo no tenía manera de mandar una ambulancia hasta allá. Y él muy enojado me decía que la salud pública no tenía jurisdicción y eso me quedó a mí grabado en el corazón, que eso a las 4 de la mañana uno no se lo olvida. Y le mandé la ambulancia y se lloré allá en la alcaldía para que se la mandaran porque eso fue una lección. Entonces sí, no importa de dónde sean, si están conectados, muchas gracias por hacerlo y en lo poquito que yo les pueda acompañar con todo el corazón lo haré. Entonces muchísimas gracias. En este curso habrá simulaciones de casos. En el examen, ahí les puede salir un caso clínico. Entonces, si van a haber casos clínicos, eso será lo más parecido a una simulación. Entonces, Vladimir, eso sí se puede llegar, pero de pronto en el presencial sí es más fácil que tengamos en el encuentro presencial otro tipo de experiencias. La ruta de violencia de género se encuentra detallada en la página web de la Secretaría de Salud. Andrés Camilo, si no la tienes y si te cuesta trabajo encontrarla, me puedes recordar escribiéndome a mi correo que yo se la hago llegar con todo el corazón. De todas maneras, el que tenga algún caso de violencia y necesita orientación sabe que puede llamar también al 123, pide que lo comuniquen con salud y activamos las rutas. Hay un comentario del Hospital Pablo Tobón Uribe que dice, excelente, hay algo que siempre he pensado y es que los funcionarios públicos como los agentes de policía los deben capacitar en salud pública, especialmente en vigilancia epidemiológica. Los deberían de integrar a los comités comunitarios de vigilancia. Bueno, al Hospital Pablo Tobón le quiero decir que nuestros compañeros de la policía nos acompañan en el comité, pero en el municipal, porque ellos también tienen una UPGD y desde ahí ellos nos han venido acompañando. Entonces, ellos sí participan con nosotros y por supuesto si se quieren integrar son bienvenidos en todos nuestros escenarios de asistencia técnica. Un saludo en el Hospital San Isidro a Rafael Benítez, que es coterráneo mío también, entonces aprovecho y los saludo que lo veo en el chat dándome un saludito. Y a todos, aquí otra pregunta del Hospital San Roque. Del curso puede ser replicado por la Secretaría Seccional de Salud para las demás regiones de Antioquia. Bueno, Hospital San Roque, muchas gracias, porque eso me parece que es que le está gustando mucho el curso. Haga la recomendación, porque en realidad este curso se programó para Medellín, pero todos son bienvenidos. Igual los voy invitando para el 28 de agosto, que es el curso presencial.
les haremos la invitación a toda Antioquia. Es el curso presencial de vigilancia epidemiológica y es solamente un día. Desde ya los voy invitando a todas las regiones de Antioquia porque son bienvenidos. 28 de julio, 28 de agosto sería el curso presencial de vigilancia, son 8 horas. Gladys Serna pregunta que como no se pudo conectar desde el inicio, que cómo la puede volver a escuchar. Alonso les va a dar esa instrucción para que no se desconecte todavía y reciban la orientación de cómo pueden descargar la conferencia. ¿Cómo se inscribe al curso? Alonso también les va a dar la instrucción de cómo inscribirse a los que no han podido hacerlo todavía, porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Pero no se preocupe. El curso presencial Catalina Muñoz. Nosotros les mandamos la invitación y de todas maneras no necesita preinscripción. Lo que les voy a confirmar es el lugar y los temas. Entonces, todos son bienvenidos. Bueno, entonces, acá hay otra. Acá hay. Recordemos que el tema de violencia estamos haciendo la asesoría, asistencia técnica por parte de la Secretaría de Salud de Medellín para las IPS y entidades administradoras de planes de beneficio de la ciudad, tanto en el enfoque de vigilancia epidemiológica como en los aspectos técnicos de la atención y rutas de atención. Nos está recordando Silvia, también nosotros desde el Comité de Vigilancia varias veces hemos trabajado el tema, hay que reforzarlo. La presencial, pregunta Gladys Serna, es el 28 de agosto, lo tenemos programado para esa fecha. O sea que hoy se fueron bien motivados por lo que veo, entonces yo me voy así súper feliz con el corazón lleno de alegría por todos esos comentarios, mi Dios les pague. Muchísimas gracias a todos.